Gracias, Federico. Yo quería dirigirme ahora a Carlos Berzosa en tanto en cuanto economista. Cuando yo decía antes que estaban ganando la batalla ideológica, fíjense ustedes, ahora se nos presenta la siguiente idea dominante, que es que después de haber rescatado a los bancos y a los especuladores con dinero público, resulta que hay que ajustarse el cinturón y que esta parte de ajuste del cinturón debe ser básicamente a partir de los gastos sociales, y se nos dice ítem más, el estado de bienestar, en el caso español, modesto, tal como lo hemos vivido en las últimas décadas, no es sostenible. El siglo XXI tendrá que ser el siglo del adelgazamiento del estado del bienestar, tanto en reducción de prestaciones como en privatización de los servicios públicos que aún queden por privatizar, sanidad, educación, trenes, aeropuertos o lo que sea. Bien. Entonces, del debate técnico, en el debate de ideas, le quería preguntar a Carlos Berzosa, ¿hay modos posibles de financiar los servicios públicos que tenemos e incluso de mejorarlos? O sea, ¿hay algún modo de poder seguir manteniendo y mejorando el estado de bienestar que ahora está en cuestión en España, en Europa, en general, en todo Occidente? Bien, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a este acto. Lamento estos incidentes. Esto me recordaba que en una ocasión, en el Círculo de las Artes, hacíamos también unas jornadas en honor de José Luis San Pedro, y a mí me correspondía hablar de José Luis San Pedro economista. Asistía Joaquín Leguina, entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que a veces le criticábamos, pero después de lo que ha venido nos parece una maravilla, ¿verdad? Y se presentaron los del PSV, la cooperativa, con aquellos problemas, y empezaron a dar gritos, solución y tal, y creíamos que no se podía hacer el acto, pero Joaquín Leguina salió con ellos, no sé a qué arreglo llegarían, que luego Joaquín Leguina vino, habló y todo se desarrolló normalmente. Yo estaba por irme porque no quiero que se interrumpa este acto si estas personas interrumpen aquí. Sé quiénes son. Me decía Federico Mayor, no te preocupes. No me preocupo, porque yo estoy estoy muy fogueado. Lo que lamento es que algunos que se dicen de izquierdas me quieran también dar palos cuando la derecha me está pegando los palos que me está pegando, ¿no? Son miembros... Son miembros del personal de Administración de Servicios de la Complutense, algunos de ellos, otros son estudiantes, ya han hecho algún número de estos, nunca hemos tomado represalias contra ellos. Y sí que puedo decir, hombre, que es doloroso lo siguiente. Cuando hubo la campaña electoral en Madrid, las primarias de Trini y de Tomás Gómez, Trini me pidió un salón de actos pequeño para tener una reunión con la agrupación socialista universitaria. Dijimos que sí, como luego también le dijimos a Tomás Gómez en el final de campaña que utilizara el Ramón y Cajal, que también nos criticaron por ello. Y, bueno, Trini, como es ministra, yo fui a recibirla, ella me lo agradeció, y al entrar había dos personas que estaban aquí que chillaron, no a los recortes sociales, huelga indefinida, ¿no? Bien, yo despedí a Trini, yo no entré en el acto, y al irme por los pasillos, rector, ¿qué pasa?, me dicen, ¿puede entrar aquí la Policía Nacional, que estaba vestida de paisano? Dije, desde luego que no. Y yo dije, oiga, perdone ustedes, yo soy el rector, ustedes aquí no pueden entrar sin mi permiso. En la universidad no se puede entrar sin el permiso del rector. La policía no sé que haya habido, claro, un hurto, en fin, algo. No, es que tenemos que tomar la afiliación de estas personas que han alterado el orden. Lo siento mucho, estas personas no han alterado el orden, estas personas han chillado, han gritado, no se han metido con la ministra, no la han insultado, han dicho, no recortes tal y tal, y bajo mi responsabilidad no les tienen que identificar. Al final se identificaron, pero yo dije que no se identificaran. Ellos me dieron las gracias, muchas gracias, rector, y ahora me pagan así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gajes del oficio. Ya estoy acostumbrado, estoy muy acostumbrado. Federico, no te preocupes por mí, que estas cosas las llevo y las soporto. Pero, dicho esto, voy a afrontar esta pregunta. Antes quería decir también otra cuestión. Antes decía que con San Pedro aquí en el Círculo de las Artes, ¿no? Federico Mayor, me alegra mucho además estar con él, porque yo actualicé un libro de San Pedro que se llama Conciencia de su desarrollo. José San Pedro lo publicó en el año 72 y me pidió a mí en los años 90 que lo actualizara. Yo le dije que sí, luego me di cuenta del error. Dije, ¿cómo escribo después de San Pedro, ¿no? Actualicé el libro e hice una cosa. Seguí su esquema, como habíamos acordado, recordando lo que yo había leído en el año 72, pero no leyendo a San Pedro para que no me influyera o para que no me desanimara, ¿verdad? Porque él escribe muy bien. Y eso fue el fruto de ese libro, ¿no? Mi padre vino a la presentación, me acuerdo que estaba contento, pero un día me llama
y me dice, he visto a un señor en televisión, ¿lo has visto? Desayunos en Radio Nacional que le televisaban entonces. Un señor muy serio, un gran científico, han dicho, que además ha ocupado cargos de responsabilidad importantes. Dice, y dice las mismas cosas que San Pedro y tú. Con lo cual, gracias a Federico Mayor Zaragoza, adquirí más predicamento con mi padre, que vio que éramos más serios gracias a Federico Mayor Zaragoza. Así que se lo agradeceré siempre, porque esto también es importante, la familia y los amigos, ¿no? Bueno, dicho esto, pues, y ese aprecio y cariño que tengo también a José Luis San Pedro, pues diré lo que ha respondido, lo que me ha señalado Javier Valenzuela, que además me alegra mucho que esté aquí también. Miren ustedes, yo venía hoy con un libro que precisamente escribí antes de ser rector. Está fichado en el 2002 y el capítulo final se llama Un mundo en crisis, ¿no? Y empiezo diciendo, pero bueno, ¿usted qué dice? ¿Cómo va a decir que un mundo en crisis? La economía estaba mundial creciendo. Si estábamos viendo los países de América Latina aumentando su Producto Interior Bruto, África también crecía, no digamos los chinos y los indios, aquí todo el mundo abarrotaba las playas, los apartamentos, los restaurantes, las vacaciones. ¿Cómo dice este hombre que estamos en crisis? Yo mismo me hacía esa reflexión. Digo, estamos en un mundo en crisis porque hay pobreza, hay hambre, hay desigualdades, hay desempleo en el mundo desarrollado, no hay oportunidades para las mujeres y los jóvenes iguales que para otros ciudadanos. Y, sobre todo, también sufrimos el problema ecológico, el cambio climático. Y problemas también vinculados con la migración, en qué condiciones que tiene que salir la gente para trabajar fuera de su país, en pateras, arriesgándose la vida. Y, en definitiva, yo con esto no quiero decir que yo era capaz en este libro de predecir la crisis actual, pero sí que hay una serie de problemas que son estructurales que el mundo venía padeciendo. Y ese crecimiento que se estaba dando antes de la crisis era un crecimiento enormemente desigual, con una concentración de poder económico realmente increíble y que es una de las razones también de la crisis actual. La pregunta que me hacen ¿es posible financiar? Pues miren ustedes, el estado del bienestar, fundamentalmente, aunque tiene unos precedentes anteriores, se consolida, tal como lo conocemos hoy, en el periodo de posguerra, fundamentalmente en los países nórdicos, que Vicente Navarro conoce muy bien el modelo sueco, y en España, pues, llegamos tarde, como siempre, y, como dice él, subdesarrollado, ¿no? Pero ese modelo de estado del bienestar se consolida a lo largo de los años 50 y 60 y se podía financiar cuando éramos más pobres. Y entonces resulta que ahora que los propios apologistas del sistema, por lo menos hasta la crisis, nos han dicho que éramos más ricos, resulta que no podemos financiar el estado del bienestar, lo cual es realmente tremendo. Como si ahora somos más ricos no lo podemos financiar y nos han hablado de lo bien que va la economía y lo podíamos financiar cuando las economías en general eran más pobres. Entonces el problema no solamente es económico, efectivamente hay restricciones económicas, tenemos que ser conscientes de eso y no somos ajenos a ello. Es posible que se diga que los gastos crecen más deprisa que los ingresos. Efectivamente, como se dice hasta la saciedad, hay más pensionistas, la esperanza de vida es mayor, la sanidad y la educación también se encarecen, porque cuando nosotros éramos pequeños un médico con la cuchara en casa te veía todo y ahora pues te haces análisis, TAC y de todo, ¿no? Y en definitiva todo se encarece, la universidad también. Pero la capacidad de generar ingresos de la sociedad ha aumentado también. Entonces, no solamente podemos hacer análisis desde el punto de vista del gasto, sino desde el punto de vista del ingreso. Y ahí es un problema de decisiones políticas. O sea, si decidimos por tener un sistema impositivo más progresivo y hacer un impuesto sobre la renta más progresivo del actual. Y si estamos decididos a luchar contra el fraude. Porque luchando contra el fraude podríamos financiar muchas cosas que ahora se dice que no se pueden financiar. Y además Federico Mayor lo ha dicho muy bien. Cuando se pedían más gastos para necesidades sociales o para los objetivos del milenio, siempre se decía que no había dinero. Y ahora resulta que hay dinero para salvar a los bancos de una manera tremenda. ¿De dónde ha salido ese dinero que no había, que no existía? Entonces, por supuesto que se puede financiar, porque lo de las pensiones no hay por qué financiarlo solamente con las cuotas. ¿Por qué no se financian también a través del presupuesto? Como se financia la educación y la sanidad, si esto no tiene por qué tener superávit. Es un bien social y por eso los financiamos. Por lo tanto, son decisiones políticas que se toman a favor de un sistema de impuestos progresivos sobre la renta, sobre el capital, y lo que no se puede hacer es quitar el impuesto sobre el patrimonio, que ya de por sí era pequeño, pero habría que mejorarlo, y también sobre los ICAF. Pero siempre se nos chantajea. Bueno, pues si ponemos impuestos sobre el capital se va a otro sitio. Pero mire usted, así no podemos funcionar. Tenemos que hacer impuestos más progresivos sobre la renta. Porque el otro día en El País, Ignacio Zubiri, que es catedrático de Hacienda del País Vasco, que es un hombre moderado, de centro, me dicen los que le conocen, centro-derecha, muy prestigioso académicamente,
y que era amigo, le conocía a Stiglitz, y era el que a veces conseguía que Stiglitz viniera a España, pues Zubiri dice y apuesta por el impuesto sobre la renta progresivo y demuestra cómo ha ido en regresión en los últimos años tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. También él dice que hay que luchar contra el fraude fiscal más activamente que se está haciendo ahora, y le hacía una contestación a David Traguas, que era el director de la oficina del presidente de gobierno, ¿no? No es ya solo la izquierda la que está diciendo estas cosas, sino la gente sensata que quiere una sociedad pues, más equitativa, más justa, y que realmente considera que los impuestos son un instrumento para ello, si luego utilizamos esos impuestos en gastos públicos sociales y no en gastos militares. En definitiva, pienso que sí se puede, si hay verdadera voluntad política, de hacer un sistema económico diferente, un sistema económico distinto, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Porque hemos ido en regresión en España, pero es que en España no habíamos llegado al porcentaje que sobre el PIB tienen los ingresos públicos, ¿no? Y por eso siempre decimos, gastamos menos en investigación, gastamos menos en enseñanza, gastamos menos en sanidad. Claro, porque el porcentaje sobre lo que gastamos de ingresos sobre el PIB es menor, y todos los porcentajes en los que gastemos mucho en una cosa suelen salir menores. Por lo tanto, estamos muy por debajo de los países europeos en este sentido, y ellos también están retrocediendo, pero nosotros estamos retrocediendo cuando no hemos llegado a donde ellos han estado. Esto es una cuestión que sí quería plantear fundamentalmente, ¿no? Y otra cuestión sobre lo que nos está sucediendo en la crisis. Dice Paul Krugman, yo pensaba que cuando se viene la crisis encima, todo lo que fue el pensamiento generado en la época de Reagan y Bush se iba a venir abajo. He sido un ingenuo. Vuelven, pero vuelven como zombies. Pero vuelven. Y hay que decir que Krugman, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, una de las primeras cosas que dijo, cuidado, no se equivoquen, yo no soy de izquierdas. Porque le consideramos de izquierdas, y además, claro, es interesante leerle en El País todos los domingos porque dice cosas avanzadas frente a los otros que están diciendo lo que están diciendo, ¿no? Y los fundamentalistas han vuelto, y en España han vuelto. Y han vuelto con el grupo de los 100, ¿no? Y tiene mucha responsabilidad en esta crisis el poder financiero, las grandes multinacionales, el modelo de desigualdad que se ha ido gestando a nivel interno de cada país y a nivel mundial. Tiene mucha responsabilidad en esta crisis también toda la desregulación y la globalización financiera que se ha llevado adelante, pero también ha habido gobiernos que han favorecido estas políticas, porque son decisiones políticas las que se van tomando, y los economistas que han impuesto en las universidades y en los medios de comunicación lo que dice Ramonet del pensamiento único, el paradigma dominante, que es el paradigma neoliberal, y no es el keynesiano que se ha tratado de aparcar en las universidades, y no digamos el pensamiento crítico más a la izquierda. Hay una responsabilidad teórica fundamental, y eso me parece que es importante. Y yo lo dije en un artículo de Fundación Sistema, estos colegas nuestros, que merecen mis respetos, siempre están en una atalaya, en modelos matemáticos abstractos, y se dignan bajar a la realidad solo en dos ocasiones: para decir que hay que modificar el mercado laboral a la baja y para decir que hay que recortar las pensiones. Cuando dije esto, no habían entrado todavía en el tema de las pensiones, pero efectivamente se ha cumplido, porque como los conozco, sé a dónde van. Y entonces, curiosamente, se están imponiendo, pero ellos mismos empiezan diciendo que el mercado laboral no es el causante de la crisis. Sin embargo, hay que arreglarlo. Pero ¿ustedes se imaginan que vamos al médico y dice que está enfermo el corazón y le quieren arreglar el estómago? Deja uno de ir a ese médico. Pero ¿cómo vamos a arreglar el tema de la crisis con el mercado laboral? Eso no se le ocurre a nadie. Y solo bajan, ya digo, a la arena para hacer estas cosas. Y al final estamos viendo que las soluciones que están volviendo a implementar, y también los economistas insisten en que hay que hacer más reformas, pero hacer más reformas no son reformas estructurales a favor de la mayor equidad, mayor justicia, fisco, control al mundo de las finanzas y desglobalización, sino es más mercado y menos Estado. Y eso ha fracasado rotundamente. Por eso decían el regreso de Keynes. Pero como dice un marxista norteamericano, que también los hay, Bellamy Foster, ya que hablamos del regreso a Keynes, también hablemos del regreso de Marx. Por lo menos como analista, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y de manera que sí que hay que luchar contra ese pensamiento único, pero nos es muy difícil, porque ellos tienen una influencia en los órganos de decisión muy superior a la nuestra. De hecho, me encontré en los cursos de verano este año del Escorial a Zufiaur, como comparte también página con nosotros en Sistema, en la Fundación Sistema. Dije, hombre, compañero de página, dice, pero no sé ya para qué escribo, porque vemos que no tenemos incidencia. Dije, eso mismo me estoy pensando yo.
y me dijo, ¿por qué no hacemos un manifiesto todos y decimos nos rendimos ante los 100? Y dije yo, no nos podemos rendir, porque tenemos gente, como vemos aquí, y porque, como decía Gramsci, frente al pesimismo de la inteligencia, pongamos el optimismo de la voluntad. Muchas gracias.